Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Este es el día que nos ha dado el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Así que hoy en nuestra Iglesia Bautista Misionera Única Vía vamos a leer la palabra de Dios. Puestos en pie, por favor. Vamos a comenzar este servicio leyendo la palabra de Dios en el Salmo 34. El Salmo 34. Vamos a leer los versículos 19 a 22. El Salmo 34, versículos 19 a 22. Dice así la palabra del Señor: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Gracias, Señor, te damos por tu santa y bendita palabra. Oh Señor, que esa palabra obre en nuestras vidas, transforme nuestras vidas, nos fortalezca, nos guíe, nos dirija, y que obre de tal manera que nosotros honremos, glorifiquemos tu nombre con nuestras vidas santificadas, transformadas para tu gloria y honra, Padre. Te suplicamos y te damos las gracias por este día, por este culto, por este servicio y por el culto de nuestras vidas diarias en adoración a ti, Señor. Y gracias por cada hermano aquí, cada hermana, y te rogamos por los que vienen en camino, guárdales. Y los que no han de venir, también te rogamos por ellos. Gracias, Señor, que los cánticos sean para honra y gloria tuya, y tu palabra edifique nuestras vidas, y nosotros respondamos a esa palabra por la obra de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, nuestro hermano Misael Florentino Botello va a tener la dirección musical. Muy buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno 427. Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo las alas de tu amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por lo que Él contigo irá, Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por lo que contigo irá, Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por lo que Él contigo irá, Dios cuidará de ti. Nada me faltará. Amén. Vamos
Vamos a cantar el himno 371, cuán dulce es confiar en Cristo. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce sí es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Siempre confiaré en ti. Solamente en Cristo podemos poner nuestra confianza. Y confiar significa creer, significa tener fe. En Cristo hemos depositado nuestra fe. Y nosotros vemos que hemos estado estudiando el Salmo 34, y hemos estado viendo que este Salmo lo escribió David. David, el ungido, el que había sido ungido para ser rey. En ese momento él había sido pastor de ovejas. En ese momento, ya habiendo sido ungido, pero sin haber sido instalado como rey, él duró muchos años esperando, y mientras tanto, como guerrero, estaba huyendo de Saúl, huyendo de él, y se fue donde los filisteos a vivir, huyendo de Saúl porque le perseguía para matarlo, cuando él supo que él era el que Dios había elegido para sustituirle, porque Saúl se había desobedecido a Dios, no andaba conforme al corazón de Dios, mientras que Dios dijo que David era conforme a su corazón en cuanto a la obediencia, en cuanto a tenerlo en primer lugar a Dios y obedecer a Dios. De hecho, por esa razón fue que en varias ocasiones David tuvo la oportunidad de matar, de eliminar, de quitar de en medio a Saúl. Sin embargo, no lo hizo porque no quería ponerle la mano al ungido de Jehová. Al ungido, porque Dios era quien lo había puesto y por lo tanto, quien tenía el derecho de quitarlo. Y que en el tiempo del Señor le iba a ser rey. Y él era perseguido y por eso fue donde los enemigos, se escondió, se hizo el loco para que lo aceptaran allí. Pero vemos que en medio de toda esta situación,
esas persecuciones, esas aflicciones que tenía porque tenía que dormir en cuevas, y hubo ocasiones que tuvo que irse con toda la familia y los que le seguían también con sus familias, y le pasaron muchas situaciones difíciles, y en medio de esto él vio la bondad de Dios, vio a Dios como el Salvador, como el que libra, como el que guarda, como el que sostiene. Por lo tanto, él comenzó este salmo bendiciendo a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, bendiciéndole, hablando bien de Dios, testificando de Dios y hablándole a su alma que engrandeciera a Dios, que exaltara el nombre de Dios, que glorificara el nombre de Dios. Y él se gozaba. Ahora él en este salmo está diciendo las situaciones que él estuvo pasando, y que nosotros también vemos situaciones que pasamos en nuestras vidas, especialmente aflicciones, angustias, temores, preocupaciones, ansiedades. Y él está diciendo que de todas estas el Señor, Dios, Jehová, nos libra, nos guarda y nos redime. Así que vamos a ver, vamos a orar. Señor, gracias te damos. Bendice esta palabra en nuestras vidas. Oh Señor, que nosotros podamos estar confiados, seguros en ti, Señor, porque tú prometes, tu palabra es fiel, tus promesas son fieles y verdaderas. Tú eres Dios fiel en quien podemos confiar, como confió también David. Dirígenos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios es fiel, y David sabía esto. Dios, cuando habla de la bondad de Dios, está hablando del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Y cuando habla de fidelidad, también habla de que Dios es veraz, verdadero. Habla de la verdad de Dios. Y el versículo 19 nos dice, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jehová libra, Jehová guarda y redime. Por lo tanto, Él nos dice que confiemos en Él. Mira el versículo 22, dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Entonces vamos a ver por qué debemos de confiar en el Señor. Según estos 4 versículos, ¿por qué debemos de confiar en el Señor? Confiamos y debemos de confiar, y por lo tanto es un mandato, porque dice el versículo 22, la última parte, y no serán condenados cuantos en Él confían. Por lo tanto, el mandato en esta mañana es a confiar en el Señor. ¿Por qué confiar en el Señor? Mire, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando una persona confía en alguien, significa que le cree. Cuando una persona confía en alguien, significa que no tiene dudas. No cree que le puede hacer algo. Y ese es precisamente uno de los problemas que tenemos los seres humanos, porque confiamos en el otro ser humano, y muchas veces, y como dice el Señor, no confíes en el príncipe, no confíes en el rey. Y dice que no, maldito el varón que confía en el hombre, que da su brazo, mete su mano en candela, como decimos, por otro. Dice, no, yo meto la mano en candela por ese. Ya no se puede decir eso. Ya usted no sabe con quién está. Pues eso es confiar, es creer. Entonces confía en Jehová, porque el versículo 19 nos dice que Jehová libra al justo de todas sus aflicciones. Todas sus aflicciones. Aquí el versículo nos dice, el versículo 19, que muchas son las aflicciones del justo. Son muchas. ¿Usted lo cree? Lo hemos vivido todos. Lo vivimos a diario. Aflicciones de una parte. Mire, usted a veces aflicciones porque no se está casado. Ay, no consigo con quién casarme. Ay, estoy afligido. ¿Qué te pasa? Ay, porque no tengo con quién casarme todavía. No he encontrado una o uno, dice él.
Ella, ay Señor, por favor, ay, estoy afligido. Como decía en el campo, dice, ahí está con el moco para abajo. Entonces, aflicción por eso. Después que está casado, ay, estoy afligido. ¿Y por qué? Porque me casé. Entonces, va a haber aflicción como quiera. Lo que hay que aprender a vivir en cada situación. El apóstol Pablo dice, he sido enseñado y he aprendido a vivir en cualquiera que sea mi situación, en abundancia y en escasez. También en situaciones, no vamos a depender de las circunstancias, sino del Señor. Entonces tenemos aflicciones porque cuando los hijos están en la casa tan pequeños, ay, estoy afligido por estos muchachos, ay, estos muchachos. Después que están grandes, ay, problemitas pequeños, ahora problemas grandes. Luego entonces que se casan, ay, ahora usted tiene aflicción porque su hija está afligida. Ahora usted sufre por lo suyo y sufre por lo ajeno. Entonces también aflicción después cuando vienen los nietos que están enfermos, o que le pasa algo, o que le trataron de tal manera. Siempre hay aflicciones en todo momento. Aflicción porque perdí el trabajo, o aflicción porque tengo un trabajo que tengo demasiado trabajo. Entonces, en todo momento hay aflicciones, pero dice el Señor que al justo, aunque tenga muchas aflicciones, el justo, dice, aquel que es derecho, aquel que es recto y que anda en integridad, como hablaba en el Antiguo Testamento, es el ser recto, tener razón. Pero hoy día, en Cristo Jesús, el justo es el que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo. Aquel, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos sido declarados justos. Declarados justos. No es que somos buenos, porque dice el Señor que no hay bueno ni a uno. No hay que hacer lo bueno ni siquiera uno. No hay justo ni a uno, dice en Romanos 3:10. Ni hay quien haga lo bueno ni siquiera uno. Pero hemos sido declarados justos. Hemos sido justificados, declarados justos por la fe en Jesucristo. Entonces, el justo, una evidencia del justo es que actúa, anda y vive en justicia. No puedo decir, no, yo soy justo, pero ando en justicia. Por ejemplo, ahora que estamos justificados por la sangre de Jesucristo, por haber puesto la fe en Jesucristo, por habernos arrepentido y convertido a Jesucristo, ahora yo digo, yo soy justo porque fui declarado justo, he sido justificado. Pero actúo injustamente. Actúo a veces injustamente con mis hijos, con mi esposa, o la esposa con el esposo, o con los padres, o con los vecinos, o con alguien que está haciendo un trabajo en su casa. Actuamos injustamente. Digo, yo soy justo, y actúo con injusticia. Trato a los otros injustamente. Ahora, dice Salmo 82:3, vamos a buscarlo. Salmo 82:3. Mantenga el dedo ahí en el Salmo 34. El Salmo 82:3. ¿Qué debe hacer un justo? Según este versículo, el Salmo 82:3 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Pero nosotros vemos aquí, en el mundo entero, pero tenemos que estar en nuestro país, cuánta injusticia se le hace al pobre, al menesteroso, al necesitado, al que no tiene quien le defienda, aquel que no tiene una enllavadura, como decían antes, allí en el gobierno, un funcionario que vaya, o en la justicia. Y lamentablemente hay hasta abogados que su trabajo naturalmente es defender a culpables e ir en contra de aquel pobre, de aquel que está clamando. Por eso en Israel se cuidaban mucho las viudas, y no solamente Israel,
Todo el Medio Oriente por ahí, en ese tiempo, en esa época, se cuidaban a las viudas, se cuidaban a los niños, a los menesterosos, necesitados, afligidos. Y como dice, defender al débil y al huérfano. Entonces, las aflicciones son adversidades, calamidades, y los justos, pero dice la palabra de Dios que los justos florecerán como la palmera. Los justos aún en aflicciones. El Salmo San Juan 16:33, vamos a buscarlo, San Juan 16:33. San Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Nos dice a nosotros de la realidad de las aflicciones que hemos de tener de padecer. San Juan, capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primero nos dice el Señor que la paz la hemos de tener en Jesucristo. Jesucristo dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor nos da paz. Y como vimos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice el Señor que el Dios de paz nos guiará. Dice el Señor en Filipenses 4:6 también que por nada estemos afanosos, sino que con oraciones, acciones de gracia, nosotros oremos al Señor y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, la paz nuestra no va a venir de las circunstancias. No va a venir de lo que esté sucediendo alrededor nuestro, de lo que nos hagan, de lo que digan de nosotros, de lo que nos suceda. La paz nuestra viene del Señor Jesucristo. La confianza en el Señor. Dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso va a ser a todos. Porque nuestro Señor Jesucristo fue afligido, fue torturado. Y Él fue afligido por el pecado nuestro. Fue afligido por ver a Israel, a Jerusalén que estaba en pecado. Afligido por el pecado nuestro. Afligido por todo lo que le hicieron. Pero sobre todo, Él estuvo afligido porque tuvo que cargar el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario ante un Padre santo y puro. Entonces, nosotros vemos que Él dice, en el mundo tendréis aflicción. No se sorprendan de esto. Y lo tercero que nos dice es, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo ha sido vencido. El mundo trata de afligirnos, de maltratarnos, de atribularnos, pero el Señor dice que Él ha vencido al mundo. Mientras estemos aquí, vamos a ser afligidos. Sin embargo, el Señor dice en el Salmo 34, versículo 19, la última parte, Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cómo es esto? Porque hay aflicciones, el Señor también nos dice que las aflicciones Dios las permite para purificarnos, para que nosotros estemos más cerca de Él, para que nosotros seamos fortalecidos por Él, para que no dependamos de la carne, de la capacidad, sino de la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa esas aflicciones para purificarnos, para santificarnos, para que cada día estemos cerca del Señor. Entonces nosotros entendemos que las aflicciones Dios las permite con un propósito, pero el Señor dice que en nosotros no permanecerán esas aflicciones para siempre. Mira el versículo 4, ¿qué nos dice? En cuanto a librarnos, Salmo 34, 4. Salmo 34, 4. Mantengan siempre el dedo ahí en Salmo 34, que de ahí es que vamos a salir a otros lugares. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué? Me libró de todos mis temores. Por lo tanto, el Señor Jehová
libra al justo de todos sus temores cuando le busca, porque Él siempre le escucha y le contesta, le responde. Pero tenemos que buscarlo. Mira el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mira el 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Está hablando de los justos, de aquellos que han sido justificados. Hoy ahora vemos que son los que han sido justificados por Jesucristo. Libra al justo de todas sus angustias cuando claman a Él. Usted está viendo que nosotros, el Señor nos dice que Él nos libra, dice, libra al justo, pero cuando le busca. Libra al justo, pero cuando clama al Señor. Él quiere librar. Por eso Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero dice, venid a mí. Y aún en capítulo 6 de San Juan dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces es necesario venir y clamar al Señor, porque dice en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que clame al nombre del Señor, que invite, le pida que le salve. Dice Proverbios 44:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Solo, no, Dios lo levanta. Dios le da la fuerza para levantarse, mas los impíos caerán en el mal, dice la palabra de Dios. 7 veces. ¿Cuántas veces? Por eso algunos utilizan esto para la resistencia, de resistir y levantarse otra vez, y levantarse, cae otra vez. Pero principalmente está hablando del creyente en Cristo, del que confía en el Señor. Vamos a ver 2 Tesalonicenses, 2 Timoteo, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 11 y 12. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 11 y 12. El apóstol Pablo está hablando aquí de versículo 11 y 12. Dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y dice el 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pero le está diciendo que ha sufrido, pero dice también, y de todas me ha librado el Señor. ¿Y de dónde, cómo le libró? Si no tomó en cuenta esos sufrimientos, porque el Señor le daba la fortaleza, le daba la paz para sobrellevar, le daba denuedo para él sobrellevar, para él aguantar esos sufrimientos por predicar el Evangelio. Aún fue preso, encarcelado y murió por predicar la palabra de Dios. Y eso fue bajo sufrimiento. Pero no fue sufrimiento por él, por lo que hizo él, sino por predicar la palabra de Dios. La pregunta es, cuando yo estoy sufriendo, ¿por causa de quién estoy sufriendo? ¿Estoy sufriendo por Cristo? Ay, estoy sufriendo por Cristo. Ajá, sí, estoy aquí preso. ¿Y por qué? Bueno, me acusan que me robé una... Bueno, fue de ladrón, no por predicar a Jesucristo. Entonces, que cuando nosotros suframos realmente sea por nuestro Señor Jesucristo. Dice que, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, vemos aquí que Jehová, el Señor, libra de todas sus aflicciones al justo, al que ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Recordando que el Señor también usa aflicciones para purificar nuestras vidas, de manera tal que nosotros alineemos nuestra voluntad
a la voluntad de Dios para que le glorifiquemos. En segundo lugar, nosotros vemos que debemos de confiar, y el Señor nos dice que confiemos, confía en Jehová, porque Jehová guarda la vida del justo. Jehová, el Señor, guarda la vida del justo. Él guarda todos sus huesos. Dice, guarda todos sus huesos. Y cuando habla de guardar, está hablando de cercar alrededor, proteger, cuidar. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás al Señor, a Dios, cuando él le dijo, mira a Job, cómo, mira lo perfecto, puro, mira cómo es? Y él dice, bueno, tú le has cercado todo lo que tiene. Tú le has cercado, lo has guardado. Quítale el cerco y tú verás si no te va a maldecir. Pasó eso, aunque Job no supo por qué le estaba pasando eso. No tiene sentido esto, porque yo no he hecho nada malo. He sido y hago sacrificios no solamente por mí, hago sacrificios por mis hijos, por si acaso han pecado. ¿Y qué pasó? Y Satanás le quitó todo porque Dios le permitió. Sin embargo, él no. Job no maldijo. Dice, desnudo nací y desnudo iré. Sea el nombre de Jehová bendito. Luego le dijo, pero claro, piel por piel, quítale la salud. Le quitó la salud, le quitó el cerco, no le siguió guardando en la salud, y vino esa sarna, vino toda esa enfermedad. Pero él no maldijo al Señor. Entonces el Señor nos da, nos quita, nos sana, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, afligidos, sufrimos, pero dice, ni un hueso, pero no le toca su vida. Dice que el hueso del justo, o la vida del justo, guardará. Dice el Señor, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Daniel fue guardado ¿de quiénes? De los leones. También fue guardado de aquellos que trataron de destruirle. Los 3 amigos de Daniel, ¿qué fueron ellos? Ellos fueron fieles al Señor. Ellos propusieron junto a Daniel de no contaminarse con la comida del rey. Y Dios lo bendijo, Dios lo guardó, Dios lo puso en gracia. Pero luego vienen y cuando ellos son lanzados al lago de fuego, el Señor me guardará. El Señor me librará de aflicciones, pero ellos fueron lanzados al lago de fuego. Digo, al horno. Y ellos estuvieron ahí. No, el Señor me va a librar, no va a permitir que yo tenga esa aflicción. Bueno, ¿de dónde los libró el Señor? De la misma aflicción, del mismo horno. ¿Y cómo lo hizo? Que el mismo Señor Jesucristo, preencarnado, estuvo con ellos ahí en el horno. Y nada le pasó. Y la sorpresa del rey y todos afuera era que decían, ni siquiera huelen a humo. No se le quemó ni la cabella, ¿sabe que los cabellos es lo que más coge fuego? Y ni siquiera la ropa, nada. Bueno, porque el Señor nos guarda, nos protege, pero también nos guarda con Él al lado nuestro. Pero usted y yo, más aún, porque el Espíritu Santo está en su corazón y en mi corazón, si hemos arrepentido y convertido a Jesucristo. Él nos guarda desde adentro. Dice, ninguno de ellos será quebrado. A veces nosotros vemos que se usa en sentido esta palabra de guardar, se usa para hablar de que Él está en guarda también nuestros corazones. Guarda nuestros corazones del mal, del pecado. Dice que no será quebrantado ningún hueso. Dice el Señor, mas cuando llegaron a Jesús, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y luego fueron a Jesús a quebrarle las piernas para que muriera, se dieron cuenta que ya estaba muerto, que ya había entregado su espíritu.
Y por lo tanto, lo único que hicieron fue que le pusieron una lanza, lo clavaron con una lanza en el costado y entonces vieron que realmente estaba muerto. Y porque la palabra de Dios, la Escritura decía que ningún hueso iba a ser quebrado de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice de nosotros que ningún hueso será quebrado. Está hablando de la vida, no será quebrantado. Dice, sin embargo, el versículo 12, Salmo 34, versículo 20, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y dice el 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. O sea, está diciendo que aún aquellos que traten de destruir la vida del creyente, aquellos que aborrecen al justo, aquellos que aborrecen a los que han sido justificados por Jesucristo, dice que ellos no podrán hacerle nada. Y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Y cuándo comienza la condenación? Cuando mueran. No, dice el versículo, sigue diciendo la segunda parte, y los que aborrecen, de la primera parte, matará al malo la maldad. O sea, su propia maldad se volverá contra ellos. Ellos caerán en su propia maldad. Dice el Señor en el Salmo 89, 23, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Dice San Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Nos aborrecen, pero también aborrecen aún a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice, aunque el malo le matará su propia maldad, al malo le matará su propia maldad. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No, y dice la palabra de Dios, dice, tu pecado te alcanzará. Entonces, el Señor nos dice en el Salmo 140, el hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Las consecuencias vendrán. Nosotros no deseamos ni oramos que vengan sus consecuencias. No, que le mate, que le pase esto, no. Pero el Señor dice que Él lo va a hacer. Lo que tenemos que orar es por la salvación de esas personas que nos hacen mal. Esas personas que tratan, que nos aborrecen, es orar por ellos, porque lo hacen en ignorancia. Aunque algunos son tan conscientes porque la maldad, como dice, les retoña. Y por eso lo hacen. Pero nosotros oramos por la salvación de cada uno. Jonatán advirtió a su papá y le dijo, ten cuidado con tú estar persiguiendo a David, un hombre justo. Ten cuidado, te va a venir las consecuencias. Y luego, ¿qué pasó? Que cuando estaban en la guerra, en la batalla, entonces él lo hirieron y él dijo, yo no quiero que me atrapen así y que me vengan a torturar, así que se suicidó. Consecuencia de su pecado. Vemos nosotros que el Salmo 94, 23 dice, y le hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Lo destruirá Jehová nuestro Dios. Jehová el Señor, por lo tanto, guarda la vida del justo, sus huesos no serán quebrados por el malo, aunque le aborrezca, pues el malo recibirá las consecuencias de su propia maldad, pues de la maldad que él hace. Y en tercer lugar, confía en el Señor. Confía en Jehová. En tercer lugar, versículo 22. Salmo 34, 22. Perdón. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Confía en Jehová porque Jehová redime a sus siervos. Jehová los redime. Sus siervos, aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo, aquellos que sirven al Señor. Hay personas que han sido justificadas por Jesucristo, pero no quieren servir al Señor Jesucristo. No quieren servir al Señor. Ellos quieren ser salvos y solamente salvos y seguir viviendo su vida. Si sucede eso, significa, podría ser que nunca se arrepintieron. Nunca se convirtieron de su maldad.
de su pecado. Porque un creyente verdadero en Cristo y que tiene el Espíritu, por lo tanto tiene el Espíritu Santo, desea servir al Señor. Dice el Señor Jesucristo que su Padre, el que sirve a Jesucristo, le sirve a Él, su Padre le honrará. Le honrará. Y Jesucristo dice, porque yo he venido no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a ser justificados, no hemos sido justificados, pero llamados a ser siervos del Señor, a servir al Señor y adorarle en espíritu y en verdad. Mateo 20:28 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate, para redimir en rescate por muchos. Veamos, el versículo sigue diciendo, la segunda parte, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en Él confían. Él redime el alma de sus siervos. Redime, la rescata, la libera, la preserva, la libra, la salva. El alma de sus siervos, de los que han decidido, se han rendido, se han humillado ante el Señor y se han entregado a Él. En 1 Reyes 1:29 dice, y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Vamos al Salmo 103. Salmo 103. El Salmo 103, versículo 4. El Salmo 103, versículo 4. El Salmo 103, versículo 4, dice, el que rescata, hablando de, mire, el versículo 1, Salmo 103, versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová, desde el 1 vamos a ver, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces nosotros vemos que el Señor, Jehová, el Señor, Él rescata del hoyo tu vida. Él te rescató. Rescató tu alma del hoyo de la condenación, del infierno, de este presente siglo malo, de las tinieblas, del reino de Satanás. Te sacó para que estés en el reino de Jesucristo. Dice el Señor en Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y recordamos al Señor Jesucristo, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. David decía, tú me has redimido. Y el Señor Jesucristo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro 1. Versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor nos está diciendo que nosotros sabemos, el que duda de su salvación es porque no lo sabe, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Vivíamos en vanidad, vivíamos pensando que éramos salvos, vivíamos en idolatría, vivíamos en pecados
practicando el pecado y aún viviendo por la moralidad. Yo no hago esto, no hago aquello. Viviendo, tratando de vivir por los 10 mandamientos, pero ni siquiera no podemos guardar los 10 mandamientos. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y dice que nosotros ahora hemos sido rescatados por la sangre, con la sangre preciosa de Cristo. Porque Él fue el Cordero de Dios y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que quitó el pecado nuestro cuando nos arrepentimos y convertimos a Jesucristo. Él nos redimió. El Señor nos redimió. Y ahora en el Nuevo Testamento Dios entonces envió a su Hijo Jesucristo para que por su muerte fuésemos redimidos de la condenación eterna. Fuésemos redimidos por su sangre. Por Jesucristo ahora somos librados de la muerte eterna. Ahora somos librados de la condenación eterna. Por el Señor Jesucristo, ahora por arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo, ahora somos guardados del mal, del malo y de los malos. Por la fe en Jesús, por Jesucristo. Ahora tenemos que poner nuestra fe en Él. Y por Jesucristo hemos sido rescatados, redimidos. Jesucristo pagó un precio por nosotros, por nuestra libertad, para ser libertados, para ser salvados. Y fue su propia sangre en la cruz del Calvario. Entonces, Jehová es el único que puede redimir a sus siervos. ¿Por qué? Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién ha dado a su Hijo unigénito? Dios. ¿Quién nos perdona? Dios. Por lo tanto, ahora Él dice, ¿por medio de quién? De Jesucristo, de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por Jesucristo somos nosotros redimidos, rescatados, pagando un precio para ser liberados. La redención es por la sangre de Jesucristo. La redención es recibida por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que convertirnos del mundo hacia Dios, del mundo hacia Cristo y hacia Dios, y solamente puede ser eso por medio de la fe en Jesucristo. La única manera es obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio por medio de su palabra, convenciéndonos de que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que odiar el pecado, alejarnos del pecado, pero no podemos si Cristo no salva nuestras almas, si Él no nos da la salvación. La palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo para convencernos y darnos fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vemos que Jehová redime al alma de sus siervos, pero tiene que confiar. Dice, los que confían en Jehová no serán condenados. No serán condenados. Es la confianza, la fe en el Señor. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos por Él. El Señor dice el Salmo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Como dice el Salmo 9, 9 y 10. También el Salmo 86:2 dice, guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. ¿Y qué nos dice en San Juan 10? Vamos a ver, San Juan 10, 27 a 29. San Juan 10, 27 a 29. Dice así San Juan capítulo 10, versículo 27 a 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire el versículo 30, ¿qué dice? El 30.
Yo y el Padre, uno somos. El que viene a mí, viene al Padre. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces tenemos que confiar, confiamos en el Padre. Confiamos en el Padre. Y dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él hará. Confiamos en el Señor. Jehová el Señor redime el alma de sus siervos, a aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo y que le sirven con devoción y confianza, pues sabe que tiene vida eterna, y dice que es una vida en abundancia. Por lo tanto, amados hermanos, confiemos, depositemos nuestra confianza en Jehová el Señor, porque ahora por la fe en su Hijo Jesucristo nos libra de todas nuestras aflicciones, nos guarda la vida de aquellos que han sido justificados y redime el alma de sus siervos. ¿Confías en Él? ¿Has confiado, has puesto tu confianza en Él para ser salvo? ¿Continúas confiando en Él para vivir la vida cristiana, para agradarle? Dice el Señor que si confías en Él no serás condenado. Confía en Jesucristo, pues si confías en Él, también confías en Jehová el Señor. Porque dice en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces tenemos que creer en el Padre, y eso es lo que nos dice, que el que confía en Jehová, entonces es redimido. ¿Pero por medio de quién? Para salvación, para vida eterna, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Porque el que cree en el Hijo también cree en el Padre, y el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Por esa razón, confía, cree en el Señor y te librará, te guardará y te redimirá. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por redimirnos por medio de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, porque aún en el Antiguo Testamento tú estabas mirando al futuro, a tu Hijo Jesucristo, al Cordero tuyo que iba a morir y dar su vida. Y esa muerte, esa sangre, ese sacrificio iba a ser efectivo, retroactivo hacia el pasado, desde la que comenzó. Porque tú lo prometiste a Eva, que la simiente tuya heriría en la cabeza a la serpiente y le daría la victoria. Tu Hijo Jesucristo tuvo la victoria ahí en la cruz del Calvario, y ahí Él pensaba que estaba destruyendo a tu Hijo. Sin embargo, ahí obtuvo la victoria. Gracias, Señor, por habernos librado, guardado y redimido. En el nombre de Jesús, amén. Dios le continúe bendiciendo.